Hola, soy Dorothy y estás en Dinero en Primera Persona, un espacio donde entrevisto a mujeres de diferentes edades, ocupaciones y procedencias sobre su relación con el dinero. Tal vez te veas reflejada en ellas o gracias a ellas descubras nuevas posibilidades para tu relación con el dinero. Hoy estoy con Karen. Hola Karen, gracias por estar en Dinero en Primera Hola Persona. Doti, muchas gracias a ti, al contrario. ¿Qué te parece si te presentas y Ya, empezamos? perfecto, muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Karen, soy arquitecto de formación, soy peruana, estoy actualmente compartiendo la misma ciudad que Doti, porque estoy temporalmente en Madrid haciendo un doctorado en arquitectura. Y bueno, y entonces siempre he trabajado como profesional, casi siempre dependiente para la universidad o alguna empresa y poco como empresaria, eso no, eso lo he hecho muy poquito. Entonces, esa es bueno, básicamente mi presentación. Karen, ¿cómo te relacionas con el dinero a nivel personal y a nivel, digamos, profesional y en tus trabajos? Uy, a ver, ese camino ha sido largo, diverso, y yo creo que ahora puedo decir que tengo una relación más sana con el dinero que ha venido con los años, con muchas experiencias de todo tipo y yo creo que a partir de esas experiencias puedo decir que ahora me siento un poco más tranquila y más cómoda como por cómo llevo modestamente el patrimonio que tengo o lo poco o mucho que pueda hacer en función a otras personas. Eh, yo creo que el hecho de haberme criado en Latinoamérica, particularmente en el Perú, en unas décadas donde todo era muy convulso, muy difícil, le estoy hablando de los años 80, años 90, sobre todo, ¿no? Mi infancia y mi adolescencia, en un país donde bueno, había grupos terroristas, donde el dinero era un tema muy complejo porque fueron gobiernos donde tuvimos unas hiperinflaciones de miedo, o sea, de miles de ceros de inflación. Recuerdo clarísimamente el gobierno de Alan García, particularmente, que, bueno, yo creo que algunos que están familiarizados con la política de América Latina lo deben de recordar o de conocer. Y entonces, por lo menos en mi infancia y mi adolescencia fue siempre un aprender de la crisis y aprender del buen manejo, creo yo, muy austero y muy sencillo que tenía mi padre sobre lo que él podía ganar o traer a la casa. Y yo creo que en un primer momento eso me marcó muchísimo, o sea, cómo veo o hasta el día de hoy las enseñanzas de mi padre en relación al dinero, su prudencia para gastarlo y su orden para poder manejarlo. Entonces, ese diría que es como un primer momento para mí de aprender de a poquitos, viendo a un adulto responsable que sea lo mejor posible para poder llevar una familia de tres hijos y, ¿no? Y mi mamá, que siempre estuvo allí, pero que ella lo apoyaba de otra manera, pero no financieramente. Y entonces mi padre era el que se encargaba de proveer en la casa, ¿no? Y esas épocas que de un día para otro el dinero valía la mitad o valía un tercio de lo que había valido el día anterior, yo creo que a uno como, por lo menos como niño, como joven, lo marcan mucho. Entonces, siempre he tenido ese miedo a la escasez. O sea, siempre he tenido como esa idea que uno tiene que ser ordenado para poder estar tranquilo y que en base a esa fórmula, digamos, uno puede vivir más o menos sanamente, ¿no? Entonces, yo diría que a partir de esa experiencia, durante el tiempo que ya he podido empezar a ganar dinero, a trabajar, como decía, mi filiación inicial siempre ha estado ligada a la universidad. Trabajé en la universidad y sigo trabajando allí desde que me gradué. Y entonces he tenido siempre un sueldo fijo, cosa que está bien, pero también permite poco riesgo y también en ese sentido me considero bastante conservadora. Y entonces temas de inversión y eso recién lo he estado viendo en el último tiempo gracias a Doti. O sea que ahí la recomiendo además para que quienes puedan
ojalá acceder a sus servicios lo hagan, porque creo que ayuda muchísimo su claridad y su experiencia desde esta manera muy ordenada y muy realista de manejar las pequeñas inversiones, ¿no? Porque claro, o sea, yo puedo hablar de pequeñas, pequeñísimas inversiones. Y entonces yo diría que luego, en la etapa donde ya pude empezar a ahorrar, lo que trataba es eso, siempre de tener seguridad, o sea, siempre de todo tratarlo de llevar al chanchito y tener siempre las cuentas de ahorros separadas, una cuenta que era intocable, que era como de ahorros para futura casa, para imprevistos, si fuera el caso, otra cuenta que era para gastos y la cuenta en la que me pagaban, ¿no? O sea, entonces siempre tenía eso de manejar tres cuentas de ahorro, una intangible, una de uso relativamente frecuente y la otra que era la cuenta de gasto diario y la cuenta donde tenían los saberes, ¿no? Entonces, eso es algo que he tratado de manejar todo el tiempo y a partir de esa cuenta intocable es que he podido de ahí retirar un poquito y hacer pequeñas inversiones a la par de poder tener ahorros, ¿no? Y entonces todo eso yo creo que de alguna manera me sirvió para en algún momento independizarme de la casa de mis padres, entrar a tener una hipoteca que no era muy alta, o sea, no busqué un departamento muy, no sé, muy lujoso ni nada, algo bastante sencillo que sabía que con el tiempo podría pagar según el sueldo que tenía y lo que hice fue invertir parte de mis ahorros en esa hipoteca y en ese bien para poder tener cierta tranquilidad. Entonces, inicialmente, lo que hice fue pedir una hipoteca por 15 años, cosa que no me amarrara tanto tiempo, con una cuota que era alrededor en ese momento era como un cuarto de mi sueldo, entonces sabía que podía mantenerla sin mucho problema, era bajita, porque lo que sí dice es que logré acumular en el tiempo una cuota inicial que me permitió tener una cuota no tan alta y tener ese bien, ¿no? Pero como las cosas en la vida cambian, tuve ese departamento 10 años, logré en esos 10 años amortizar el total, es decir, que los 15 años que tenía previstos de hipoteca se redujeron y entonces en 7 años, juntando mucho dinero y haciendo un poco de ajustes, logré como cancelar la hipoteca y tener el bien. Y en algún momento, conversando con mi pareja, con mi esposo, vimos la posibilidad de hacer un proyecto de vida como más de sueño de vida, porque uno siempre está aterrizado en la tierra y en el hoy, ¿no? Porque, bueno, hay que ser realistas y hay que pagar cuentas y hay que ser como muy cuidadosos en general con la propia vida y la vida de los que tenemos alrededor. Y entonces siempre habíamos estado aplazando proyectos de estudios superiores, en mi caso el doctorado, en su caso de otros estudios, porque ya tenía el doctorado en Lima, y la posibilidad de irnos a vivir un tiempo afuera, ¿no? Independientemente, cada uno había tenido estancias fuera del país, o sea, estudiando él mucho tiempo en Chile, y yo en algunas temporadas también haciendo maestría y cosas en Chile, pero nunca habíamos tenido la experiencia de estar juntos en otro país, así que en algún momento tomamos la decisión de decir, bueno, vamos a probar, apostemos por esto del doctorado, vayamos a hacer una inversión que ya no tiene que ver con una inversión en algo de repente sólido como una vivienda o como unos ahorros, y deshagamos un poco el camino que ya hemos andado para que con eso que ya teníamos en sólido, digamos, poder hacer esta experiencia, ¿no? O poder tomar esta decisión. Aquí, Sí, aquí, aquí, sí, disculpa, Karen, te sí. voy a interrumpir porque es esto que acabas de decir, me gustaría si lo puedes comentar más, porque digamos que hasta ese momento tienes un departamento pagado tuyo y como comentabas, decides con tu esposo, tu pareja, decir, pues queremos apostar por nuestros sueños, como dices, a nivel profesional o de expandir o de crecer. ¿Cómo se toma esta decisión cuando la comentas en tus entornos? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo la comunicas? A ver,
Fue una decisión bastante meditada, porque claro, tener estabilidad, el hecho de, o sea, de tener solamente una casa que tú digas, por lo menos yo la puedo vender, puedo decidir qué hacer con ella, puedo vivir allí sin tener que estar pensando en una renta mensual, y sacar eso de la cabeza para decir, a ver, esto en realidad va a funcionar como un comodín y ahora probablemente a donde vaya a ir no voy a tener una casa propia, evidentemente, y esta renta mensual la voy a tener que pagar y además se va a pagar de este bien que ahora está convirtiéndose en un abstracto, ya no en una casa, en algo concreto. Y esa fue como la primera gran, ¿no? Como la primera gran pregunta y la primera gran decisión de decir, a ver, o sea, todo este ahorro, todo este tiempo de haber estado invirtiendo en cuentas de ahorro, en plazos fijos, qué sé yo, en el propio inmueble, ahora se convertían en una especie de objeto abstracto que era como un colchón para poder hacer lo otro. Y entonces ahí fue que lo meditamos bastante, lo comentamos con nuestras familias. Yo recuerdo haberlo comentado mucho con mi padre, con mi madre, con mis hermanos también. Y claro, otra vez, siempre mi referente económico ha sido mi padre. Y entonces le dije, mira, está esta posibilidad, sería así de drástico, o sea, vendería mi departamento, ¿qué piensas? ¿No? O sea, y él me dijo, mira, ustedes son una pareja sin hijos. Eh, Probablemente no los vayan a tener por decisión o por la razón que sea, y eso está bien. Tienen otro tipo de objetivos u otro tipo de metas en la vida, y eso también está bien, ¿no? Me dijo. Si para ustedes eso es relevante, es decir, o sea, el hecho de salir de la zona de confort, de tener una casa, de tener un trabajo fijo, de tener unos ingresos mensuales que siempre aparecían en la cuenta de ahorros y, ¿no? Y en bueno, en la cuenta de haberes y luego pasaban una parte de la cuenta de ahorros y eso era como siempre igual. Teníamos esa suerte, no todo el mundo tiene esa suerte. ¿Por qué cambiar eso por algo absolutamente incierto? Y algo incierto donde además lo poco cierto que tienes lo vas a desarmar. Y entonces ahí fue cuando, bueno, hablando con mi padre me decía, bueno, pero es que para eso están los ahorros, o para eso están las inversiones, o para eso están las cosas que uno hace en la vida, porque en algún momento estás buscando algo. Sea como en el caso de él, que su vida entera se dedicó a trabajar desde tempranito, a las 6 de la mañana, hasta las 5 de la tarde que volvía a la casa, o sea, hasta el día que ya no estuvo más, pero literalmente lo hizo así. Y eso le permitió tener como, ¿no? La tranquilidad para poder mantener una familia que está junta hasta el día de hoy y que de alguna manera es lo que es gracias a mi mamá y a él. Entonces, yo dije, bueno, él hizo sus propios sacrificios, tomó sus propias decisiones. Bueno, pues a nosotros nos toca tomar nuestras propias decisiones y también hacer nuestros propios sacrificios, porque nada viene gratis, ¿no? Y a partir de eso, entonces dijimos, bueno, de pronto sí es un momento perfecto para lanzarnos a la piscina, porque ya estamos en una edad mediana de la vida, o sea, que exactamente Abraham a la mitad y yo un poquito antes, ¿no? Digamos, de los 50 años. Eh, entonces dijimos, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces pusimos el departamento a la venta, tuvimos la suerte de que unos amigos muy queridos lo compraran. Eh, Eso tampoco es que fuera un gran colchón, porque tampoco era que nuestro departamento fuera ni lujoso ni caro, pero bueno, en fin, era una cantidad de dinero que nos permitía por lo menos tomar decisiones. Y con eso, bueno, emprendimos el viaje para estudiar el doctorado aquí en Madrid y Abraham también hacer algunas cosas académicas. Y entonces estamos viviendo ahora, a diferencia de nuestra etapa de estado de confort en Lima, en esa situación en la que uno tiene esas inversiones ahí para poderlas usar hasta, obviamente, hasta cierto punto donde uno también más o menos calcula que será el momento en el que volveremos eventualmente al Perú para seguir ya después de obtener, espero yo, el, el, el doctorado, seguir con nuestro trabajo respectivo, ¿no? O sea, o con nuestras carreras académicas respectivas. Bueno, uno nunca sabe, pero ese es en principio el plan. Y entonces yo creo que esa es mi relación con el dinero ahora. Ya no es tanto esa aprehensión porque he tenido que soltarlo así a lo bestia, digamos,
pero creo que son lecciones que uno va aprendiendo poco a poco. Es decir, yo creo que hace 10 años no hubiera podido tomar una decisión como esta. Imposible. O sea, hace 10 años yo hubiera pensado que no hay forma de salir de ese estado de tranquilidad y de estabilidad y todo lo que me ha costado ahorrar y todo el trabajo de años que me ha costado tener ¿no? En ese caso, después de 10 años, el departamento, no lo hubiera cambiado por nada. Pero claro, la vida es corta y mientras más te vas alejando de la juventud, te vas dando cuenta que hay decisiones que o las tomas o las dejas. Y si no las tomas en el momento preciso, se te pasa y bueno, ya nunca más tendrás la posibilidad de probar eso, ¿no? Y entonces dije, bueno, dijimos los dos, este es nuestro momento, esta es la posibilidad que tenemos y es ahora o nunca. Así que a tomar las decisiones con todo lo que viene, con lo bueno, con lo malo y a saber que lo que estamos haciendo ahora es también una inversión de otro tipo, quizá por ahora sin rédito económico y más bien todo lo contrario, o sea, más bien ahora es que estamos colmiéndonos el colchoncito, pero que a la larga creo que nos va a ayudar como a tener otro tipo de visión de la vida, que creo que era lo que nos interesaba a los dos, ¿no? O sea, para seguir creciendo. Eso es lo que te puedo contar hasta el momento. Y este tener que soltar que decías, que hace 10 años no lo hubieras hecho, que no había forma de que lo hicieras, ¿cómo, además de soltar, em, qué aprendizajes puedes compartir? ¿Qué diferencias ves ahora? A ver, yo diría que esa relación con el dinero es menos temerosa, o sea, porque ya estás dejando ir un montón de cosas. Entonces, en la medida que te das cuenta que las dejas ir y que no se cae todo, o sea, que no es que de pronto el castillo en naipes se va al piso, sino que ahí hay unas estructuras que te sostienen y por tanto es cosa de tener calma y tratar de tener orden. Entonces ahí aparece la ventanita también de eso que conversamos siempre contigo. O sea, por más de que no tengo ahora algunos pequeños ingresos, que es las ayudas que me da la universidad como, ¿no? Como parte de una beca, qué sé yo, que tampoco son tan grandes y para la comparación que, digamos, del gasto que uno tiene en América Latina versus el gasto que tiene cotidianamente en Europa, hacen una diferencia igualmente, o sea que tampoco es que alcance, pero bueno, pero ayuda. Y por otro lado, esta idea de las pequeñas inversiones, ¿no? Que uno dice, ya, yo sé que ahorita mi balanza está a la pérdida, digamos, ¿no? Es decir, o sea, sale más dinero de la cuenta del dinero que entra. Pero en algún momento eso también cambiará porque de alguna manera esto tiene un periodo ¿no? O sea, marca acotado, donde ese programa de vida tiene unos plazos y por tanto después de eso vendrán otras cosas y vendrá otra vez la reinserción en el mercado laboral y la parte de estar más metido en el ámbito profesional, 100%, ¿no? Y entonces, yo creo que estas pequeñas inversiones, de lo que hemos trabajado poquito a poco contigo, de repente algo muy pequeño en cripto, yo por ahora no tengo todavía fondos indexados porque tengo que esperar yo tributo en el Perú, entonces tengo ahí unos temas que ver con mi contador o mi gestor en el Perú, por tanto no puedo todavía acceder a fondos indexados aquí porque no tributo aquí. Entonces, pero por ahora eso, tengo, bueno, un plazo fijo que tampoco es tan grande, pero tengo un plazo fijo que me permite tener una cantidad de dinero que no muevo y que ganan unos intereses que por suerte en el Perú todavía son bastante buenos. Y luego tengo un poco en cripto, fundamentalmente en Bitcoin y un poquito en Ethereum, que es algo que, como bien y sanamente creo que hemos conversado muchas veces, tú dejas ahí como un boleto de lotería con un dinero que sabes que no vas a necesitar urgentemente, ojalá en ningún momento, y lo guardas como un posible seguro a futuro, ¿no? Y en la medida que eso tenga rentabilidad o vaya creciendo, se convierte en ese colchoncito que tú esperas que cuando ya estés mayor puedas justamente echarle mano a ello, ¿no? Entonces, cuando han habido estas subidas y bajadas, porque de esto yo comencé a conversar contigo de cripto
Con la pandemia, esto fue 2000, ya Sí, no me acuerdo si fue 2021 o por ahí, y sí, me puede parece ser. que sí, y creo que a final de 2021 fue que recién así me animé a comprar y un poquito y a tener un poco ahí de reserva en cripto. Y claro, desde 2021 hubo una gran subida y luego un gran bajadón y ahora está como volviendo a subir, pero no he tocado nada, ni un centavo. O sea, no he, o sea, he comprado un poquito cuando estaba abajo, que siempre tú me decías compra abajo, entonces he comprado un poquito y habrá aumentado un poquito ese número de porcentaje de un Bitcoin que tengo, porque claro, estoy lejos de llegar a uno, pero igualmente ese porcentaje que va fluctuando no me genera tensión. O sea, no me está ahí para cuando ojalá lo necesite, haya crecido algo más de lo que yo invertí y lo pueda usar, pero que mientras que no lo necesite, es eso, es algo que está en el cajón guardado como un billete, ¿no?, de lotería y que ojalá en algún momento vaya creciendo y creo que, bueno, lo está haciendo lentamente, pero lo está haciendo. Y entonces, eso, yo creo que lo que me ha pasado es que cambia un poco el paradigma de ese miedo y esa como, yo diría que es una especie de aprensión, ¿no? Por el hecho de no perder, de tener tu capital ahí seguro y no sé qué, y todo como en ladrillo, como dicen aquí también. Y por un lado, ¿no? Con un bien inmueble y por otro lado con unos ahorros que tú sabías que tenían una rentabilidad y tal, y tal, tal. A cambiar el esquema totalmente y decir, bueno, esto es una inversión, por tanto va a salir más de lo que va a entrar, pero que eso a la larga, o eso es lo que uno espera, ningún plan es que esté garantizado, ¿no?, desde el inicio, pero sí que lo que espero es eso, que ahora esto es una inversión a mediano o largo plazo, por lo que me queda de vida, porque claro, una carrera académica, ¿no? O sea, justamente requiere que uno siga trabajando en ella y por tanto, a la vez que uno estudia, también es una inversión porque se mantiene vigente en lo que a uno le interesa. Entonces, sí, yo creo que de alguna manera lo que me ha enseñado es sobre todo eso, o sea, como a soltar y al momento de soltar, a saber que yo no tengo que tener tanto miedo, que creo que uno puede vivir, por eso decía al principio, en una relación un poco más sana con el dinero, ¿no? O sea, sin tener tanta esta idea de la escasez de mi infancia, ¿no? Que doy gracias a Dios que nunca nos faltó nada porque mi padre, como insisto, mi padre y mi madre siempre fueron muy ordenados y siempre fueron como muy luchadores y nosotros vivimos una infancia bastante feliz y bastante tranquila, a diferencia de de la convulsión y lo complicado que era la vida en el Perú en ese entonces, y nunca nos faltó nada, por suerte, pero igual uno sentía eso, sentía que estabas viviendo en una sociedad que todo el tiempo era muy volátil y por tanto que nada estaba garantizado. Y ese miedo te lo clavan en los tuétanos, o sea, no hay forma de que te lo quites así de la noche a la mañana y que digas, mi relación con el dinero va a ser súper light porque todo bien, siempre todo va a fluir, porque uno sabe que no, que las crisis están a la vuelta de la esquina, como que están a la vuelta de la esquina en América Latina y aquí también. Entonces tampoco quiere decir que uno va a vivir la vida así de manera muy ni inocente ni alocada, pero que puedes vivir con cierta moderación sin hacer demasiado gasto ni demasiada, evidentemente, sin excederte, ¿no? Pero sí teniendo como por lo menos la tranquilidad de dormir a la cama y conciliar el sueño sin estar como, ¿no?, pensando que todo el tiempo vas a estar en crisis o en alerta o en estado de, no sé, de alarma. Sí. Oh, te vuelvo a interrumpir para preguntarte algo. Nos estás contando que has aprendido a soltar y a la misma vez quienes te estén escuchando o quienes te vayan a ver y descubrir, van a ver que eres muy ordenada, muy organizada, por lo mismo que nos has estado compartiendo. ¿Qué, qué le dirías a las personas que les cuesta organizarse, ordenarse con temas de cuentas, de dineros? ¿Qué, qué podrías compartir con estas personas para que tal vez no lo vean tan imposible, cuesta arriba, complicado? Sí, no sé.
Eso también son consejos un poco de mi familia y las cosas que siempre conversaba con mi hermano, con mi padre, sobre todo. Primero, el crédito y toda esta cuestión del dinero que no es tuyo, tenlo al mínimo. O sea, yo tengo siempre, bueno, siempre he tenido en diferentes bancos, en diferentes momentos que me he relacionado con un banco, con otro, una sola tarjeta de crédito que siempre la tengo en cero, intento, o sea, por ahí en algún mes se habrá escapado un poquito, pero siempre la pago antes de que se cumpla ¿no? el plazo y siempre la tengo en cero. Es decir, cuando consumo, trato de amortizar, inmediatamente tenga el efectivo para, bueno, el dinero en la cuenta para poder dejarla en cero. Entonces, eso para mí es lo primero, o sea, tener en la parte de la deuda como sabiendo que la puedes tener como un caso de emergencia, pero tratándola de que la seducción de eso que puedes gastar, pero que no es tuyo, no te coma. Eso por un lado. Y por otro lado, también tomar las decisiones un poco con cabeza fría, ¿no? En algún momento quería comprarme un coche, ¿no? Y miraba un auto y decía, qué lindo, yo quiero este carro, no sé qué, no sé cuántos, y después empecé como a cuadrar números y decía, a ver, o sea, si tengo el auto, claro, lo puedo pagar, sí, qué suerte, qué bueno. ¿Qué retorno va a tener? Si es que lo quiero vender después, ¿en cuánto lo voy a poder vender? ¿Cuánto se va a depreciar? ¿Cuál es la cantidad de horas que me muevo en el tráfico? Por tanto, ¿me conviene tener un auto o puedo seguir yendo en taxi o eventualmente en transporte público? Así que ahí cuando me vino esa emoción del auto, empecé a hacer números y dije, no, mejor no inviertas en un auto porque es algo que vas a tener que vender en algún momento, se va a echar a perder o lo que sea, y es un bien que es bastante más, no sé, no tiene tanto futuro. Así que eso, por ejemplo, en algún momento dije ya, con el dolor de mi corazón me encanta este auto, pero no lo voy a tener y ya está. Entonces es también un poco a sacrificar, ¿no? O sea, yo diría que eso también es parte de ordenarse. Entonces trato de eso, deuda mínima o cero, esos lujos que a veces a uno le tientan, bueno, tener alguna cosita así, pero no tanto como un auto, no tanto como algo que de repente podría no necesitar. De hecho, actualmente no lo necesito en lo absoluto, ni lo extraño, ni nada, y digo, bueno, entonces creo que fue una decisión que a la larga estuvo bien tomada. Entonces eso por otro lado, como que los gustos tratar de, ¿no? Como de moderarlos a lo mínimo. Eh, sí, comer rico, vivir rico, eso sí, la verdad es que sin eso tampoco uno no puede, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí hay un comodín que uno puede disponer y estar saludablemente también acá arriba, ¿no? Digo, o sea, hay cosas que satisfacen otro tipo de necesidades, así que, bueno, para eso siempre hay un colchoncito para tener algún tipo de gustito, pero no gustos muy grandes, ¿no? Eso, además. Y lo otro, eso, o sea, como decía al principio, tratar de tener una cuenta que sea en lo posible intangible, que sea de unos ahorros que permitan tener un colchón, aunque sea chiquito. Claro, mi colchón de antes ahora se ha achicado bastante, pero ahí sigue, que es el intangible. Tener unos ahorros o una segunda cuenta que tú sabes que es tu cuenta de gastos de un buen tiempo, yo trato de tener por lo menos un año, ¿no? Ahí como de lo que sé que voy a gastar, tenerlo ahí para saber que puedo disponer de eso. Y luego tu cuentita de gastos corrientes, que es donde vas como, ¿no? Si es que entra algún ingreso, va cayendo ahí y trato ¿no? de ir a la segunda cuenta lo necesario, porque hay que ir, porque claro, necesito para pagar cosas, y a la tercera tratar de no ir en lo posible nunca, hasta el momento que realmente sea una emergencia. Entonces, yo diría que para mí es así de simple, o sea, porque de matemáticas y de cosas no sé, de finanzas sé muy poquito, Oti lo sabe. Sé nada. Pero para mí es como un orden mínimo de uno más uno son dos, o bueno, casi siempre son dos. Entonces, depende cómo lo mires. Entonces, ese uno más uno para mí es eso. Siempre esas tres cuentitas, tarjeta de crédito una sola y solo para emergencias o para viajar. Y los gastos así que a uno le tientan,
tratar de dejarlos en eso, en gastos que de repente es una salida a comer, que de repente irte a un bonito concierto, comprarte algo bonito para ponerte, pero hasta ahí. O sea, de ahí el carro y las cosas de lujo y eso, no. Entonces, sí, diría que esos son mis pequeños consejos, modestamente. Pues muchas gracias por compartir tus consejos. ¿Hay alguna pregunta o más preguntas que tal vez no te he hecho y que ya estamos llegando hacia el término de esta sesión? Y entonces, ¿hay algo que quieras decir que no te haya preguntado? No, yo creo que hemos hablado muy naturalmente de un tema que no es tan natural, o sea, por lo menos conversarlo, que son cosas que uno siempre las tiene como muy, uy, ¿no? ¿Qué van a pensar? ¿Qué tal? Que si tengo tanto, si no tengo tanto, que si soy tacaño, si no soy tacaño, no sé qué, ¿no? O sea, pues, hay mucho tabú y creo que eso, bueno, he visto las anteriores entrevistas en el canal que me parecen súper, súper interesantes de gente que está metida además en el mundo empresarial y en el mundo más de las finanzas que me parecen geniales porque, claro, uno ve el lado de la gente profesional en esos cargos así importantes, pero de pronto no te enteras de las cosas que hace de la puerta de su casa para adentro. Y esas son las cosas que creo que vale la pena hablar, porque escuchando un pequeño consejo, alguna cosita de alguien que de repente tiene una vivencia parecida a la tuya o muy distinta a la tuya, te prende un foquito y dices, ah, de repente, bueno, puedo poner un poquitito de mi dinero en este fondito que a lo mejor no es mucho, pero que a la larga o con los años, si no lo toco, de repente se convierte en algo interesante y a lo mejor en unos añitos si puedo hacer ese gasto que ahora no estoy haciendo porque voy a tener la tranquilidad para hacerlo. Entonces, me parece, bueno, nada, felicitarte, Doti, me parece una iniciativa genial, ya me parecía interesante lo que estabas haciendo con el proyecto de Safe Investment y ahora esto de dinero en primera persona me parece que es poder llegar a mucha más gente con historias así de sencillas y así de pedestres como la mía, o sea, cero conocimiento en temas de finanzas, conversaciones contigo que son las que, todas las que he tenido, o sea, que es lo máximo que sé, por ahí ver algún tutorial o alguna cosa por internet y conversar con algunos amigos también, pero ya hasta ahí, ¿no? Entonces, nada, me parece genial porque yo creo que abre puertas. Muchas gracias, Karen, por haber estado en Dinero en Primera Persona. Muchísimas gracias a ti, Doti. Mucha suerte con este proyecto. Yo creo que le has dado al bull. Así que seguro que va a crecer y crecer y nos va a ayudar también a nosotras, a las que sabemos poco de estos temas, a compartir y a crecer. Muchas Un gracias. abrazo.